Ante todo, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia que, como sabéis, pues se titula Relato y razón histórica en los orígenes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que nos va a ofrecer el doctor Ramón Maruri Villanueva, catedrático de Historia Moderna y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y, por supuesto y sobre todo, porque es un experto y gran conocedor del tema que nos ocupa, como se ve en varias de sus publicaciones. Y gracias, por supuesto, a la Fundación Caja Cantabria, que amablemente nos cede este espacio en el que nos encontramos. Para Desmemoriados es un honor poder contar con quien se ha convertido en uno de nuestros historiadores de cabecera. Bueno, gracias. Y que aúna tanto el conocimiento como la facilidad para hacer accesible a la mayoría cuestiones que pueden ser, según cómo se cuenten, bastante, a veces poco difíciles. Ramón Maruri, además, permitidme la nota personal, fue para mí y para muchos el profesor que hizo que estudiar historia mereciese la pena, y a pesar de que mi vida profesional pues ha discurrido por otros caminos, sembró la curiosidad y el cariño por conocer lo que fue en su acepción más amplia. Y para Desmemoriados, por lo tanto, contar con Ramón ejemplifica nuestro compromiso con que a nuestra pequeña escala el conocimiento histórico debe construirse con entusiasmo y compromiso, valga la repetición, pero también con la verdad, que en muchos casos no es nada complaciente. El nombre largo de Desmemoriados, Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria, no es fruto de la improvisación. Nuestras actividades se enmarcan en este concepto de memoria mucho más amplio que el archiconocido de memoria histórica, y que se centra en la recuperación de acontecimientos olvidados u ocultados por la historia, y tampoco encaja en el de memoria democrática, algo limitado desde el punto de vista político, temático y cronológico. La memoria colectiva para nosotros, aunque sobre este concepto sabemos que Ramón tiene algunas objeciones que seguro que señalaría, me temo que da cuerpo a nuestra asociación y nos permite aglutinar los dos conceptos citados anteriormente sin restricciones. Asimismo, nos permite acudir a distintas fuentes históricas e incluso colaborar en su creación y puesta a disposición de los historiadores presentes y futuros. La memoria colectiva nos permite observar el porqué de las cosas desde el punto de vista de los integrantes de grupos sociales menos representados y menos estudiados. Desde este lugar, cualquier rastro puede ser fuente, desde el documento escrito al oral, desde el mito a las creencias, que nos permiten ver la importancia que determinados acontecimientos o personajes reales o imaginarios tuvieron para una sociedad en un momento o contexto determinado, que, como señalaba el historiador Vicente Fernández Benítez, otro de nuestros referentes, se convierten en articuladores de la memoria. En definitiva, esquematizar la realidad hasta la caricatura, hasta la mistificación, es también un ejercicio de memoria colectiva, aunque algunos puedan considerarla más bien una desmemoria. Estos articuladores nos pueden explicar también las narrativas y el porqué de su adopción por colectivos amplios, a pesar de que sean impropias de ellos o alejadas de su realidad. Como si nos explican narrativas aceptadas y repetidas orgullosamente por colectividades donde conviven a sus anchas reyes campechanos y princesas del pueblo, tomando baños en playas de moda junto a obreros pobres y desheredados de todo tipo, orgullosos de que tan importantes personajes se divirtiesen, aunque ellos pocas oportunidades tuviesen para el ocio. Conste que no hablo de Santander, aunque lo parezca, quizás sí. La memoria colectiva, para acabar, es una historia dotada de emociones, o mejor dicho, las emociones son tenidas en cuenta como motores de las acciones humanas en todas las dimensiones de la vida, tanto la personal como la social. Por lo tanto, para nosotros no solo es el dinero, también es el amor o sus sucedáneos. Disculpa, Ramón, no, pero a mí todas estas discusiones, que conste que me han surgido, entre otras cosas, al leerte. Y no solo en tu producción histórica, sino también en la poética. Pues supongo que, como sabéis, Ramón es un poeta y uno de los buenos, aunque ahora dice que está haciendo una parada. Por ello, nos parece importante saber qué quedó de ayer como rastro en la actual autonomía de Cantabria. ¿Cuáles son nuestros mitos fundacionales? ¿Por qué estos y no otros? O mejor, ¿qué lecturas interesadas se han dado a determinados acontecimientos? Por cierto, al resto de los merecimientos de Ramón Maruri, como son tantos, os invito a consultarlos en internet, allí así no corro el riesgo de que se me olvide alguno de ellos. Y ya, dicho esto, doy la palabra a Ramón, y nada. Bien, buenas tardes a todos. Yo es que no segundo, sé... Ramón, los teléfonos móviles, si nos importa, déjalos. Teléfonos móviles y cigarros fuera.
digo que yo digo buenas tardes a todos porque no soy de lenguaje inclusivo, soy ya muy mayor para readaptar mi lenguaje y Wittgenstein me entendería bien en este sentido. Tengo que dar, lo primero sean las gracias a ustedes por haber venido, por acompañarnos, por acompañarme también, a Santos Volado Narganes, que fue de la primera generación que yo di clase. También he visto que ha entrado por ahí, estaba Isabel también, que la he visto que era ahí, y el caso también de Agustín, que está por ahí, y el caso también de... Si soy un enchufado, claro, pues me invitan a venir. Quiero darles las gracias a todos ellos porque ellos me dan las gracias por estar aquí, pero yo se las doy a ellos porque quieran que esté aquí. Para un profesor, si fuera por la nómina, saldríamos huyendo a los 3 meses. Esto es lo que da sentido a la docencia. Poder tener la fortuna de tener alumnos que al cabo de los años, de muchos años, casi de 40 años, ¿no?, nos recuerdan y nos invitan y nos quieren. Y yo, con esa canción de esa radio, por una sonrisa doy todo lo que soy. Yo por cariño que ellos me tienen, el afecto, y es lo que da también sentido a mi profesión y a mi vida hoy también. Dentro de no es lo único que da sentido, pero es lo que da sentido encontrarme con ellos. Por lo tanto, quiero darle las gracias a Santos. Además, él dice que no ha hecho la profesión o su trayectoria laboral no es la historia, pero sí es algo producto de la historia, que son los libros, y los libros, digamos, de primera fila. Por lo tanto, no es como he visto a veces tantos alumnos por ahí, uno gasolinera, el otro pues de repartidor, el otro de reponedor, porque a los historiadores no se nos quiere para mucho, la verdad. Somos verdaderamente inútiles, como se dice, desde el punto de vista del mercado. Y hoy lo que regula todo es el mercado. Pero bueno, esto hablaba también traverso de la utilidad de lo inútil. Pues bueno, sentimos, digamos, útilmente inútiles. Pues gracias, querido Santos, sabes que lo digo de corazón, lo digo esto, es decir, lo digo por convicción, no por convención. Y gracias también, como no, a Ignacio Alonso del Val, gracias también a Agustín, a Valentín, a Andrés, a todos ellos. Yo empecé a colaborar muy esporádicamente con Desmemoriados hace un tiempo, y saben ellos que solamente, también acordándome ahora de un bolero, que si me dicen ven, lo dejo todo y voy rápidamente, acudo donde ellos me digan. Dicho esto, que es reiterar las gracias, y digo reiterar las gracias yo por tenerme, por la consideración en que siempre me tenéis. La conferencia que voy a impartir tiene su origen en la que el pasado mes de abril compartí, se lo voy a leer, me podría haber hecho, estuve pensando cómo lo hago, como una clase de las de la facultad de 1 hora, pero eso tiene un problema, que igual nos da la hora y nos da más y no hemos terminado, porque las cuestiones a tratar son diversas, son plurales, son polisémicas. Entonces dije, no, voy a escribirlo, lo leo y así me puedo ajustar mejor al tiempo, ¿vale? De acuerdo. Decía que la conferencia que voy a impartir tiene su origen en la que el pasado mes de abril compartí a la limón con mi estimado y admirado colega Martín Alonso sobre la vigencia de los mitos en las sociedades actuales. Me correspondía a mí haber planteado un estudio de caso, como es el de la presencia del mito en los orígenes de nuestra comunidad autónoma de Cantabria. El debate que mantuvimos ambos fue tomando una intensidad y una diversidad temática que me fue desviando del que era el planteamiento inicial. De ahí que me encuentre ahora aquí, sintiéndome y siéndome de lo más grato de nuevo volver a agradecer la invitación a los responsables de las actividades culturales de la Asociación Desmemoriados, actualmente una de las instituciones más vigorosas, si no por decir la más vigorosa, de la sociedad civil, que es importante en el análisis, sobre todo en un tiempo en que la sociedad civil está desmovilizada, desmotivada, pues ver que personas simplemente por el compromiso de lo que son aquellos hechos de la historia que merecen ser estudiados, porque a veces es verdad que sí, desde la academia nos ocupamos de los grandes procesos, de las grandes estructuras, de los grandes, la remodelación, pues yo que sé, del barrio pesquero, la recuperación del Santander del centro, y dejamos pequeñas cosas, y en caso de Desmemoriados,
Digo que tiene esa vocación de la sociedad civil por el análisis y la divulgación de acontecimientos de la historia de Cantabria. Acontecimientos, además, con frecuencia, lo ha dicho él antes bien, coincido, por diversos motivos, silenciados u orillados. Bien, pero antes de entrar de lleno en materia, haré unas breves precisiones referidas a dos conceptos centrales en mi intervención que se hallan presentes en el título de la conferencia: relato y razón histórica. De una definición inicial de relato como narración breve de hechos, ya sean reales o ficticios, que puede tener el propósito de entretener, informar o reinterpretar eventos, su campo semántico se ha ido ampliando hasta haberse llegado en la actualidad a generalidad el sintagma lucha por el relato o guerra por el relato. Entre las diversas interpretaciones del sintagma me acojo a la que proponen Joan Gabriel Burguera Serra y Anna Tarragón Mussons en la monografía que coordinaron en 2021, Relata que algo queda, la lucha por la construcción del relato en política. Afirman ambos autores que en los discursos públicos importa poco que el mensaje central del relato se adorne, se exagere o sea mera conjetura. De lo que se trata es de que lo narrado al servicio de una determinada estrategia y amplificado por los medios de comunicación convencionales, por las redes sociales o por las series televisivas, oriente la opinión interesadamente clara de la ciudadanía, de llevar al agua a su molino. De ahí que sea sustancialmente el ámbito de la comunicación política el que más vigorosamente contribuye a la construcción de relatos. A uno de ellos me voy a referir en mi intervención, el que, gestado a la sombra de la Constitución de 1978, presenta el proyecto de creación de la provincia de Cantabria en 1778 como el más inmediato precedente explícito de la temprana vocación autonomista de Cantabria y, por tanto, dicho precedente habría de constituir un componente identitario medular en la legitimación de Cantabria como comunidad autónoma. En definitiva, estamos ante un mito. Entre el relato, dicha vocación autonomista proclamada en la provincia de Cantabria, tras un proceso sociogenético ya sin solución de continuidad, culminaría transcurridos 200 años en el Estatuto Autonomía de Cantabria, aprobado en 1981. Esta interpretación fue asumida por los agentes políticos y sociales más identificados con el regionalismo promovido desde el Partido Regionalista de Cantabria. Hago esta matización de un determinado regionalismo porque me consta, no todos los que se identifican con un cantabrismo de tipo político, con un planteamiento propio, suscribirían semejante relato, como tampoco lo suscribimos quienes, sin pensar necesariamente en términos regionalistas, nos consideramos, sin embargo, autonomistas. El otro concepto a precisar es el de razón histórica. Se trata de un concepto filosófico referido a que para una cabal comprensión de cualquier acontecimiento protagonizado por el ser humano es inexcusable enmarcarlo en un proceso histórico. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, la conclusión no es otra que la provincia de Cantabria forma parte de un proceso, así como la comunidad autónoma de Cantabria forma parte de otro. En definitiva, ambos partían de realidades históricas diferentes y respondían también a horizontes diferentes. Por razón histórica entiéndese también la razón a la que, frente a la variabilidad del relato, se halla sujeta la historia como disciplina científica ocupada en el estudio de los acontecimientos del pasado. Para la historia es un imperativo epistemológico estudiar los procesos históricos contextualizándolos en el tiempo en que se desarrollan y con las categorías conceptuales de ese tiempo, no extrapolando las categorías del presente al pasado. Otra cosa bien distinta es que la mirada del historiador a lo pretérito se haga desde las preocupaciones del presente. Un estudio crítico del pasado busca aproximarse lo máximo posible a la verdad de lo que realmente sucedió, aun teniendo conciencia de que nunca jamás llegaremos a conocer la verdad. No obstante, en el caso de la historia, como decía muy bien don Claudio Sánchez Albornoz, el problema que tiene la historia es que no es manufacturable. Ya lo que en un laboratorio sí, pero lo que pasó ya no se puede reproducir. Podemos aproximarnos, pero nunca jamás se puede volver a reproducir. Digo que por eso que la verificación empírica del hecho histórico estudiado se haya sometida a muy severas limitaciones. El historiador ha de indagar en lo pretérito honestamente, no tergiversando, ocultando o falseando fuentes, datos y hechos con vocación de servir al poder político,
tendríamos así, no un historiador, sino lo que Antonio Gramsci calificó de un intelectual orgánico. Me faltaría tiempo para leerles y comentarles fragmentos de textos de pretendida factura historiográfica redactados conforme al más canónico estilo de relato al servicio de intereses estrictamente políticos, absolutamente ajenos a la disciplina histórica. Bien, más antes de entrar de lleno en lo argumentativo de mi tesis refutadora de la conexión entre provincia de Cantabria y Comunidad Autónoma de Cantabria, les muestro un ejemplo de qué términos definen, por un lado, el relato en clave política y, por otro, la historia sometida al método científico. En 2008, colegas míos del área de Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de Cantabria, los profesores Aja Sánchez, Cisneros Cunchillos y Ramírez Sádava, concluyeron en la monografía Los cántabros en la antigüedad, la historia frente al mito, que Corocota y Laro, considerados arquetipos humanos por quienes exaltan el amor a la libertad y a la independencia de los antiguos cántabros desde los tiempos más remotos, eran, en el caso de Corocota, de dudosa filiación cántabra, y en el caso de Laro, una figura poética sin existencia alguna. Esto desde la razón, desde la historia, le responden desde el mito. Sin tardar mucho, Luis Carlos López Portilla, doctor en filología y practicante del relato, los reprendía publicando en el diario Alerta un artículo de opinión titulado «Nuestra Universidad contra Cantabria». En él afirmaba, entre otras lindezas, las figuras de los valerosos Laro y Corocota constituirán siempre un motivo de orgullo y ejemplo para muchos de nosotros, cántabros del siglo XXI, por más que algunos traten vanamente de empañar su memoria. Fíjense hasta dónde pudo llegar. ¿Les he traído esto? Lo que dice ahí es, ven abajo, se ve bien. La Universidad de Cantabria manipula la historia de Cantabria. Eso apareció dentro de nuestra facultad, en el interfacultativo escrito, al hilo de estos debates. Por lo tanto, estos compañeros míos, Cisneros Cunchillos, José Ramón Aja y Ramírez Sádava, ellos, digo, y otros hemos sido tachados de malos cántabros e incluidos en la nómina de quienes tratan de empañar la memoria. En mi caso, precisamente, por haber cuestionado hace ya un tiempo que la provincia de Cantabria llevara sin solución de continuidad a la Comunidad Autónoma de Cantabria. En realidad, las invectivas de los apologistas del relato mítico de Cantabria contra la Universidad de Cantabria y subsidiariamente contra su Facultad de Filosofía y Letras se habían iniciado ya sustancialmente en 1995 a raíz de publicar la universidad una obra colectiva titulada De la montaña Cantabria, la construcción de una comunidad autónoma. A ver si esto no funciona ahí. No, como siempre. Los riesgos del directo son estos, así que no pasa. Perdón. Bien, digo que de la montaña Cantabria está ahí, se había iniciado ya una puesta, digamos, bajo sospecha. Digo, y en esta se ponían en cuestión, ¿ya por qué? Porque se ponían en cuestión algunos clichés fruto de una historiografía penetrada de tradicionalismo. Tengan en cuenta que básicamente hasta la creación de la Facultad de Filosofía y Letras en 1978-79, prácticamente toda la producción historiográfica procedía del Centro de Estudios Montañeses. El Centro de Estudios Montañeses estaba prácticamente al servicio de una historia, salvo excepciones, de una historiografía también tradicionalista, recordando los linajes, los buenos palacios, las casonas, los escudos, es decir, de genealogías que tenían muy poco que ver con una realidad de una, por ejemplo, jamás les interesó los problemas de la emigración de montañeses en el siglo XVIII a América, por una cuestión que se había llegado ya a una superpoblación y que ya no había posibilidad de seguir viviendo aquí, que es lo que está más o menos pasando también hoy con los jóvenes que se tienen que ir de aquí porque el horizonte y las expectativas son inexistentes. Bien, digo que las invectivas estas ya del primer libro se mantuvieron y hasta subieron de tono al publicarse otra obra colectiva en 2002, esta vez coeditada por la Universidad y el Parlamento de Cantabria, que llevaba por título Cantabria, Historia e Instituciones. Dicho esto, diré ahora que mi intervención la he articulado en tres partes. La primera dedicada a la Comunidad Autónoma de Cantabria,
la segunda la provincia de Cantabria y la tercera a proponer unas consideraciones finales, con lo que paso a dar cuenta ya de la primera parte, que es la Comunidad Autónoma de Cantabria. Antonio Barcentón, en otro tiempo catedrático de Derecho Constitucional de nuestra universidad, subrayó en un estudio suyo que nuestra comunidad autónoma, a diferencia de lo que había ocurrido en otras regiones españolas, arrancó con dos particularidades de carácter político. Una, protagonizar un doble rompimiento, por un lado, con el Estado para lograr su autonomía, y por otro, con la región castellano-leonesa, de la que formaba parte desde siglos atrás y de la que buscaba desligarse. La otra particularidad era la indefinición de las élites políticas de Cantabria en cuanto a promover la transformación de la provincia de Santander en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Indefinición generadora durante un tiempo notable de una permanente incertidumbre político. ¿Qué hacemos? Mejor, ¿qué conviene hacer? En sintonía con esta valoración, en 2018 Ángel Revuelta publicaba un ensayo de historia económica cuyo título es de lo más elocuente respecto a lo que representaron los 20 primeros años de la Cantabria autonómica. La autonomía en su laberinto, crisis económica, transformación social e inestabilidad política en Cantabria, 1975-1995. Tras la muerte de Franco, entre 1976 y 1978, las fuerzas políticas y la sociedad civil entran en una etapa de auténtica ebullición, tanto a favor como en contra de que la provincia de Santander se transformara en comunidad autónoma. En primer lugar, los partidos no muestran un frente común. Por ejemplo, Alianza Popular se opone radicalmente a la autonomía. En la Unión de Centro Democrático existen dos posiciones encontradas, una a favor y otra en contra. Y el Partido Socialista Obrero Español se mantiene en una expectante indefinición. En segundo lugar, se crean dos asociaciones que, reaccionando contra el proyecto de una Cantabria autónoma, defienden la permanencia de Cantabria en Castilla, León. En 1976 se crea la Alianza Regional de Castilla y León en Cantabria, y en 1978 surge la Asociación Cantabria en Castilla, ACECA. Y en tercer lugar, surge con un decidido objetivo de impulsar la creación de la comunidad autónoma dos instituciones: la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC, en 1976, y el Partido Regionalista de Cantabria en 1978, impulsado desde ADIC. Les he puesto aquí, en esta, tienen, digamos, la antítesis de los que se oponen a ingresar a ser comunidad autónoma y los que reman en favor de que se constituya la comunidad autónoma de Cantabria. Los partidos políticos y las instituciones surgidas de la sociedad civil se hallan expectantes en la meta de salida ante la posibilidad que ofrece la Constitución de 1978 de que la provincia de Santander pueda transformarse en comunidad autónoma. En la Constitución se ofrecen dos vías de acceso: la del artículo 151, reservada a las denominadas nacionalidades históricas, que son las que presentaron sus estatutos de autonomía durante la Segunda República, antes del golpe de Estado de 1936, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia. En Cantabria, por ejemplo, en 1936 el Partido Republicano Federal había presentado en la Diputación Provincial de Santander un proyecto de estatuto cántabro-castellano. Se entendía que era una autonomía, pero ligada todavía a Castilla, cuya tramitación fue paralizada por el inicio de la Guerra Civil. La otra vía para acceder a la autonomía era la del artículo 143, referido a las denominadas entidades regionales históricas y a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. A esta vía será a la que se acoja Cantabria, puesto que no era una región histórica, pero sí una provincia limítrofe de otras, como eran las castellanas, a las que secularmente venía estando vinculada. Un año después, en 1979, en Cabezón de la Sal, con el apoyo de diversas fuerzas políticas y sociales que iban desde el conservadurismo hasta la izquierda comunista, se pone en marcha el proceso de formación de Cantabria como comunidad autónoma. La normativa exigida en el artículo 143 se cumple holgadamente. Por un lado, 87 de los 102 municipios de Cantabria, es decir, un 85,3%, manifiestan su conformidad con que Cantabria acceda al rango de comunidad autónoma. Y por otro,
La Diputación Provincial ratificaría, con lo que, como era preceptivo, solicitó formalmente acceder a dicho rango. Disculpe. Ese mismo año de 1979, una junta de 10 miembros nombrados por la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados Provinciales de Cantabria redacta un proyecto de estatuto. Formaban parte de la junta 6 representantes de UCD, 3 del PSOE y 1 del PRC. En el proyecto latía una evidente ambigüedad y hasta un tono dubitativo al existir una cláusula vigente hasta 1989 que contemplaba la posibilidad, transcurrido un tiempo, de que Cantabria, o la Cantabria autonómica, se integrase en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Presentado el proyecto de estatuto para su aprobación por las Cortes Generales, el 30 de diciembre de 1981, mediante la Ley Orgánica 8/1981, era aprobado el Estatuto de Autonomía. En esta sumaria descripción del proceso se manifiestan inequívocamente, como interpretó Barcendón, los escollos a los que hubo de enfrentarse inicialmente la creación de la comunidad autónoma, debido a su tradición provincial en el seno de Castilla y, por tanto, poseedora de una tenue conciencia de región. Lo que entendemos hoy por Cantabria, hasta la obtención del rango de comunidad autónoma, se denominaba como una herencia del pasado la montaña. Es más, la montaña era una más de las denominaciones con que había sido conocida en el transcurso del tiempo en los siglos modernos. Esas otras denominaciones eran montañas de Santander, montañas bajas de Burgos y peñas al mar. En cuanto a la percepción de que la montaña se tenía más allá de sus límites, que no pasaban más allá, casos hubo que subrayaban la indefinición de su territorio. Concretamente, en el siglo XVIII, al tiempo de gestarse el proyecto de la provincia de Cantabria, esa indefinición se plasmaba en algunos mapas que reflejaban tan solo Asturias y Vizcaya, caso, por ejemplo, del de Tomás López, editado en 1770. Ahí está. Cualquiera de los dos, las Asturias, porque une las Asturias de Santillana con las Asturias de Oviedo, se une a Vizcaya, y lo que ahí está ausente, es decir, un territorio casi ignoto, claro, lógico, porque estaba adscrito al territorio de Burgos, a la provincia de Burgos, en este caso. Pero como tal, no se tenía en consideración el caso de la montaña. Ante esta realidad tan objetiva, que se nos está metiendo por medio, a ver si nos lo quitamos. A ver si así nos deja. Ante esta realidad, ¿se me oye bien? Sí, sí, gracias. Bien, ante esta realidad tan objetiva como incuestionable, al aprobarse el Estatuto de Autonomía se pone en marcha, con un especial énfasis por parte del PRC, un proceso de construcción de una identidad regionalista de la que se carecía. Se trataba de un proceso tejido con mimbres políticos, culturales y hasta mercantiles. Una de las vías utilizadas para que el proceso fuera calando en la sociedad sería la edición de libros, cómics, calendarios, camisetas, cerámicas, llaveros, tatuajes, etcétera, referidos a episodios de la historia de Cantabria y a personajes de su mitología. Fue de tal magnitud la estrategia adoptada al respecto que ADIC llegó a abrir una tienda en la que adquirir todo tipo de objetos referidos a nuestra región. La difusión y reiteración de lo cántabro llegó a influir incluso en los nombres de personas y de comercios de todo tipo. Son frecuentes en el caso de la onomástica los nombres de niños llamados Laro y de niñas llamadas Anjana, Nansa o Deva. El recurso a nombres míticos o mitológicos se fue generalizando entre establecimientos de diversos ramos del comercio, más acusadamente en el de la hostelería. Hablando en términos exclusivamente de mercantilización de lo cántabro, todo queda aminorado cuando se trae a escena la recreación de acontecimientos como las guerras cántabras, declaradas de interés turístico internacional, o los desembarcos de Carlos V en San Vicente de la Barquera, al llegar de Gante para hacerse cargo de la corona de España en 1517, y en Laredo, llegada a Laredo procedente en 1556 del puerto holandés de Flesinga, para dirigirse al monasterio de Juste en Cáceres, en donde vivirá ya retirado de la política hasta su fallecimiento en 1558.
En esta línea se ha ido incrementando el interés por recrear anualmente otros acontecimientos, como por ejemplo el levantamiento de 1808 contra los franceses en Camargo, o la conmemoración en Solares de que en una de las cantigas de Alfonso X el Sabio se mencione a Santa María de Cudello, cuyo santuario se halla en la localidad de Valdecilla. Tras haber mostrado toda esta casuística de construcción y difusión de la identidad cántabra mediante la publicística y el conmemoracionismo, manifiesto que dejo mi juicio en suspenso, puesto que evaluarla en su justa dimensión exigiría acudir al método sociológico, lo cual trasciende mis saberes. Por otro lado, no he podido servirme de bibliografía al respecto. Sería de lo más interesante evaluar el peso de la influencia de la publicística política y de la iniciativa ciudadana, las varias manifestaciones del identitarismo cántabro. Pongo fin a esta digresión y retomo la cuestión de la búsqueda de un pasado legitimador de las demandas de que políticamente Cantabria fuera considerada región y por tanto accediera a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Me importa al respecto, antes de abordar el proceso de formación del proyecto de la provincia de Cantabria de 1778, proponer unas consideraciones relativas a que los promotores de la Comunidad Autónoma de Cantabria, subrayo que muy acusadamente en el caso del programa regionalista, no pudieron acogerse en ningún momento a hechos objetivamente significativos en el pasado de la montaña que dotaran de una identidad sólida cántabra previa a la Cantabria democrática. Sabidos que el poder secular, por excelencia el político, necesita legitimarse en lo retrospectivo. La Iglesia no lo necesita, lleva 2000 y pico años, por lo tanto no hace falta usted de dónde viene, el Papa de usted, pues vengo de muy atrás. Pero el poder político, en definitiva el poder secular. Ustedes se han dado cuenta a veces como hay comercios que dicen, bueno, dicen grandes comercios y otros menos. Yo qué sé, pues Ultramarinos Conchita, fundada en 1976. O el SAIS, ¿no? Desde lo que se hace con esos, digamos, seguimos aquí todavía después de 40 años y es lo que nos legitima y que en cierto modo habla de nuestra solidez en esto. Pues esto es exactamente lo mismo. El poder político necesita en efecto lo antiguo, lo retrospectivo, para decir, yo, digamos, quiero gobernar, quiero tener el poder político porque me corresponde, pero no de ahora. Digamos, no soy un recién llegado, no soy un intruso, no soy un paracaidista. El tiempo me viene de atrás. Cuando Fernando de los Ríos, ya terminaba la guerra civil, fue de embajador de Estados Unidos a América, fue embajador de España. En Estados Unidos se podía llegar de cualquier manera como fuera, menos sin tener religión y ser del Partido Comunista, eso no se podía entrar. Y él era, cuando menos, agnóstico, ¿vale? Es cuando le preguntan a Fernando de los Ríos en la aduana, le ponen datos de dónde viene, religión, y él dijo, erasmista. Decir erasmista quiere decir, yo soy cristiano, pero no católico a este uso, sino al modo de como en el siglo XVI eran los humanistas, porque se identificaba en efecto con el humanismo y con el erasmismo. Es decir, pero no dijo, y se retrotrajo hasta el siglo XVI. Por ver, eso en cierto modo le daba, digamos, un plus de legitimidad y un plus, digamos, de garantía de que quien venía tenía, pero evitó decir, yo soy católico porque no lo era, soy agnóstico porque probablemente lo fuera. ¿De acuerdo? Pues esta legitimación que busca lo político, digo que cuanto más lejano en el tiempo se sitúe un acontecimiento, un personaje, una leyenda, más vigorosa es la legitimación. En el caso de Cantabria, algún político con buen olfato, con una buena, considerable dosis de intuición, supo mirar en materia de retrospección legitimadora hacia la provincia de Cantabria para hacer de ella el alma mater de la comunidad autónoma de Cantabria, un alma mater que contaba con 2 siglos de antigüedad, los transcurridos de entre 1778 y 1981. Un alma mater que contaba incluso con un supuesto precedente en 1727, cuestión que retomaré más adelante. Para los apologistas de la provincia de Cantabria, en ella se encarnaban además los principales componentes de un relato debido al historiador y genealogista Mateo Escajedo Salmón en los inicios del pasado siglo XX en sus libros Solares montañeses y Crónica de la provincia de Santander.
El pensamiento historiográfico de Escajedo Salmón, que tan iluminadoramente ha estudiado Julián Sanzoya, rebosaba esencialismo, entroncando con lo que filósofos que se movieron entre la Ilustración y el Romanticismo, caso de Herder y de Hegel, identificaron con Das Volksgeist, es decir, con el espíritu del pueblo o espíritu nacional. En el caso de Cantabria, la montaña, en tiempos de Escajedo Salmón, ese espíritu se manifestaba en una continuidad étnica, digamos, por analogía, de que los cántabros estaban aquí desde Túbal, desde Noé, es decir, no ya era algo desde siempre se manifestaba en unas instituciones multiseculares, todo venía de no se sabe cuánto, porque todo se perdía en la noche de los tiempos, unas instituciones poco menos que eternas, y en unos rasgos específicos, tales como la independencia y lucha constante por la libertad, probadas en las guerras contra Roma, en el pleito de los valles contra el poder señorial y en la guerra contra las tropas napoleónicas. Se manifestaba igualmente en las beetrías, que otorgaban a los vasallos el derecho de elegir a su señor, en el carácter universal de la condición hidalga, en el concejo abierto, expresión de democracia, y en la centrada religiosidad desde los inicios del cristianismo en Cantabria, que Joaquín González Echegaray ha situado en los siglos IV y V. En referencia a la provincia de Cantabria, en la sección Historia de la página web del Parlamento de Cantabria figuraba en su día este fragmento, cito: a lo largo del siglo XVIII estas instituciones territoriales, las Juntas Generales de Liébana, 4 villas de la costa, Merindad de Trasmiera, 9 valles de las Asturias de Santillana y Asamblea General de Campó, abordan un proceso de reintegración, realmente reintegración, no porque nunca estuvieron integradas, pero bueno, vayamos adelante, que fructifica en la reunión celebrada en 1727 por el Partido de las 4 villas de la costa de la provincia de Cantabria, reunión que manifiesta la existencia de un sentimiento unitarista que se materializa definitivamente en 1778 con la creación de la Junta General de la provincia de Cantabria. Desde una perspectiva política, los defensores de este relato, convencidos o por mero tacticismo, se han servido de dicha provincia como argumento legitimador de la singularidad identitaria de la montaña previa a la formación de la comunidad autónoma. El sentimiento unitarista que se menciona en el fragmento que acabo de leer, dirigentes del Partido Regionalista de Cantabria proclamaron en su día que la provincia de Cantabria era expresión de la, cito, vocación autonomista y además surgida desde abajo, y profundamente popular, profundamente democrática de nuestra región. Se afirmaba de esta manera la densidad histórica de Cantabria, mostrándola como región, por lo que, como va dicho, le correspondía el rango de comunidad autónoma y no el de ser una provincia más de Castilla y León. Bien, me serviré de los citados fragmentos de la página web del Parlamento y de las afirmaciones de los dirigentes del PRC para ir contextualizándolos, o si se quiere, para ir deconstruyéndolos, es decir, redefiniéndolos analíticamente con objeto de darles un nuevo significado. Para lo cual me atendré a las exigencias de la razón histórica, enmarcando la provincia de Cantabria en su proceso de formación para subrayar que entre este y el proceso de constitución de la Comunidad Autónoma de Cantabria para nada existe una relación de causa-efecto, es decir, un principio de causalidad. El fragmento y las afirmaciones a que me he referido no representan una excepcionalidad, es decir, no las he tenido que buscar con lupa como base de mi interpretación. Les fatigaría a ustedes hasta llevarles al tedio si les leyera los numerosos textos redactados a raíz de 1978 en los que se defiende la tesis de existir un nexo directo e indisociable entre la provincia de Cantabria y nuestra comunidad autónoma, con lo cual paso ya a la segunda parte de mi intervención en la que me ocuparé de la provincia de Cantabria. Aunque hable de estoy hablando de la provincia de Cantabria, en realidad no llegó a ser. Se trató simplemente de un proyecto finalmente fallido, gestado en la localidad de Puente San Miguel un 28 de julio de 1778 y rememorado en esta localidad desde hace 3 décadas aproximadamente cada 28 de julio bajo el membrete de Día de las Instituciones de Cantabria. Perteneciente al municipio de Ardeocín, Puente San Miguel poseía,
desde el siglo XVII la capitalidad de la provincia de los 9 valles de las Asturias de Santillana. En su casa de juntas, un 28 de julio de 1778, se celebró una asamblea a la que acudieron un diputado por cada uno de esos 9 valles y otros 19 en representación de otras tantas jurisdicciones. Con carácter aclaratorio diré que la Junta era una institución integradora de jurisdicciones de menor rango, como eran los barrios, los concejos, las villas y los valles. En la Cantabria del antiguo régimen existían 5 grandes juntas. La mencionada de la provincia de los 9 valles, las tienen ahí, la de la Merindad de Trasmiera, la de la Merindad de Campó y la de la provincia de Liébana. Cuando había que tratar asuntos que afectaban a una jurisdicción o a más de una de las que integraban una junta concreta, cada jurisdicción enviaba un representante, el diputado. La reunión de todos ellos se denominaba Junta General. El motivo de haberse reunido en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, del cual les muestro aquí, ahí tienen, esto sería el anuncio del Día de las Instituciones, y esta es la Casa de Juntas de Puente San Miguel, a partir de una reconstrucción que hizo José Luis Casado Soto a partir de un dibujo previo que existía. ¿Ve? Es el que tienen ahí, y digamos cuando se reunían estas juntas de los valles de que estamos hablando. Decía que el motivo de haberse reunido en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, los 28 diputados, era manifestar, cito, el eficaz y firme deseo de unirse en un cuerpo de provincia. Como ha estudiado Juan Baró, no era esta la primera vez que se planteaba la posibilidad de crear una institución integradora de todas las jurisdicciones de la montaña. Según avancé, en 1727, esta vez promovido por la Junta de las 4 villas de la Costa de la Mar, que eran San Vicente, Santander, Laredo y Casturdiales, se había planteado un primer proyecto de provincia que tampoco llegó a prosperar. En el proyecto elaborado en 1778 se pretendía imitar instituciones que abarcaban todas las jurisdicciones implantadas en provincias vecinas, casos, por ejemplo, de Vizcaya y de Asturias, en donde existían respectivamente la Junta General del Señorío de Vizcaya y la Junta General del Principado de Asturias. Cantabria, por el contrario, carecía de una institución similar que articulara las diferentes jurisdicciones, superando, por tanto, su histórica fragmentación y heterogeneidad. La realidad social de la montaña era similar a la que caracterizaba sustancialmente a la sociedad tradicional, que era la del antiguo régimen. Una sociedad en la que la identidad de los individuos se hallaba fragmentada en diversos planos, como eran la familia, el territorio, el género, la edad, el estado civil, la propiedad, la actividad laboral, etcétera, etcétera. En el caso del territorio de la montaña, tan condicionada su fragmentación por la orografía, las identidades se iban superponiendo a medida que se ampliaba la escala espacial, el barrio, la parroquia, el concejo, el valle y, como mucho, la comarca. Miren, aquí les he puesto esta diapositiva de cómo fíjense sabiendo mirar la diversidad, la característica, digamos, el poder de lo local, la fragmentación de lo local, el ejercicio de diferenciación entre nosotros y los otros, es decir, de un pueblo respecto de otro pueblo, se manifiesta tiene mil elementos y 1000 símbolos semióticamente hablando. Fíjense en las albarcas, cada modelo de albarca he traído 4 nada más, son incluso 2 de Campó, la otra es carmoniega y la otra es lebaniega. ¿Cómo son distintas? Eso tiene un sentido, que es, diferenciarse. Y cuando uno iba a las ferias de ganado, no preguntaba de dónde era, miraba las albarcas y ya sabía de dónde era, con lo cual sabía hacia dónde dirigirse. Es decir, son las estrategias, de las comunidades campesinas, de la cultura desde abajo que estudió el gran historiador marxista Edward Thompson, de las clases silenciadas, cómo ellos tenían sus recursos también para tener sus identidades, pero a través de las albarcas o a través de los tocados o como fuera. Se lo he traído y para que vean, no hace falta que lo vean, lo perciben, pero para que vean ustedes, les he traído ahí una lista de pueblos donde el carro de tierra en cada pueblo es de forma distinta. Uno 149 metros cuadrados, otro 168, otro 137. El otro es lo que sería, la expresión, la manifestación de algo que caracteriza a la sociedad tradicional,
en términos, digamos, historiográficos, las sociedades del antiguo régimen. ¿Qué es esto? Precisamente la fragmentación, la segmentación. Más allá de estas escalas espaciales, del barrio, el concejo, la parroquia, las identidades se iban difuminando, se iban diluyendo, ¿no? De tal modo que un individuo nacido en cualquiera de los valles o comarcas de la montaña, antes que como montañés, se identificaba como lebaniego, o como trasmerano, o campurriano, o pasiego, o porriego, ¿no? O cabuérnigo, etc. En todo caso, lo de autodefinirse como montañés se dejaba para cuando se salía de la tierra natal con objeto de dirigirse, por razones fundamentalmente laborales, en la migración hacia otras regiones españolas, básicamente Andalucía, o hacia la América hispana, es decir, los indianos y los jándalos. En este ámbito de las identidades territoriales, la antropóloga Ana María Rivas ha dedicado una serie de investigaciones a lo que ella define como maneras de ser cántabro. En uno de sus trabajos de campo concluye que incluso dentro de una misma comarca, caso por ejemplo de la pasiguería, se llega a establecer distinciones de carácter jerárquico y discriminatorio. Entre los pasiegos afirma, la plaza, el casco, la villa, el pueblo son equivalentes y traducen un modo de vida y una manera de ser que se define por oposición a los barrios. Si estos son sinónimo de atraso, ignorancia y subdesarrollo, la plaza o el pueblo se presenta como símbolo de la modernidad y el progreso. El pueblo se identifica con un estilo de vida que define al pasiego de la plaza frente al pasiego del barrio, al pasiego de abajo por oposición al pasiego de arriba. Hoy, qué paradoja, ¿verdad? En tiempos de posmodernidad, ya no de modernidad, sino de posmodernidad, la fragmentación de las identidades territoriales definidora de la sociedad tradicional y de base inequívocamente rural ha retornado y se manifiesta a través de una semiótica inconfundible. Los trajes comarcales que Gustavo Cotera, practicando un tanto lo que Hobsbawm y Ranger denominaron invención de la tradición, ha llegado hasta tipificar. Verán ahí ustedes cómo, en efecto, se identifican a través, supuestamente, bueno, sigo a los diseños que ha hecho Cotera. Este de aquí se ve ahí, ¿verdad? El primero de la izquierda es de Tudancos, este es de los pejinos, es decir, de las gentes de mar, de las villas, los marineros. Estos son de Trasmiera, estos son los lebaniegos, estos son los pasiegos, pero pudiera seguir igual con porriegos, con merachos. Es decir, cada uno tiene un elemento distintivo para que no se le confunda con el otro. Porque opera el nosotros y los no otros, es decir, los otros. Pero no porque pase en Cantabria, esto es característico de las sociedades tradicionales, de las sociedades del antiguo régimen. No es una especificidad de Cantabria, ni mucho menos, ¿no? A la fragmentación de la identidad territorial montañesa en diversas identidades territoriales inferiores y fragmentadas, habría que agregar otras serias carencias que la montaña padecía en cuanto a la formación de una identidad que la abarcase. En primer lugar, la carencia del más vigoroso componente identitario, una lengua propia, y aquí me callo porque no sabría defender lo contrario, y sé que hay, ciertamente, y entre jóvenes, una tendencia a crear lo que se llama el cántabro. Bueno, yo creo que considero, no es que crea, sino que afirmo que el cántabro, bueno, pues es una derivación de las Torleones, pero bueno, hay, digamos, tesis y hay corrientes interpretativas que dicen que el cántabro, no el montañés, el cántabro, que es una lengua. Yo sigo diciendo, hasta que no me lo demuestren lingüistas bien cualificados, considero, lo cual puede ser entrar en el debate si les parece. Digo que la carencia de la lengua propia. En segundo lugar, la carencia de un derecho común privativo, es decir, carecía en la montaña de un derecho foral o provincial, puesto que el que regía en la montaña era el castellano. Y en tercer lugar, la carencia de otro componente generador de identidad, como era el religioso. En este terreno, una vez más, como han evidenciado fundamentalmente los estudios antropológicos de William Christian, de Eloy Gómez Pellón, de Antonio Montesino, de Ana María Rivas o de Mario Roscales, lo local tendrá un peso decisivo en las devociones y en lo que se denomina su territorio de gracia, es decir, el espacio en el que los poderes taumatúrgicos del ser sagrado, objeto de devoción,
actúan con preferencia. El protagonismo de la devoción local era compatible, no obstante, con la devoción supralocal, por ejemplo, con la que proporcionaba un santuario del valle o de la comarca. El ejemplo, por ejemplo, el Cristo de Bielva contaba fundamentalmente con la devoción de los naturales del valle de Valdesante, Nuestra Señora de las Lindes con la de los del valle de Cabuérniga, o Nuestra Señora de la Luz, la Santuga, con la de los lebaniegos. En este ámbito de las devociones religiosas fragmentadas, como han mostrado los estudios de Julio de la Cueva y de Mario Roscales, es de lo más elocuente que la montaña careciera de una devoción generalizada por todo el territorio todavía hasta 1905, año en que el Papa Pío X declara patrona del obispado a Nuestra Señora la Bien Aparecida, luego tenida por extensión por patrona de la montaña y posteriormente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Lo que considero que la Bien Aparecida tiene de más elocuente es que su proclamación fue motivo de protestas y desagrados locales por haber sido ella la elegida y no otra. Por ejemplo, ¿por qué no decían Nuestra Señora de Montes Claros, ¿no? O que tiene más la Bien Aparecida que la Nuestra Señora de Balbanú, de los Pasiegos, o Nuestra Señora de las Caldas, etcétera, etcétera. Por la fragmentación de las identidades devocionales y territoriales, así como por las carencias en materia jurídica y lingüística, es por lo que era muy difícil, prácticamente imposible, pensar en términos de la montaña como un todo dotador de identidad. Del mismo modo que también era muy difícil pensar en términos de Estado. No obstante, es preciso puntualizar que esto no era una peculiaridad montañesa, reitero, sino una consecuencia de la lógica de la realidad social del antiguo régimen. En cuanto a la capitalidad de la provincia de Cantabria, los diputados proponen sea Puente San Miguel, en la medida en que el proyecto había debido mucho a la provincia de los Nueve Valles. Una de las finalidades de la provincia, explicitada en sus ordenanzas, era que los favorables efectos que regularmente produce la concordia y buena armonía de los pueblos que se hallan confinantes excitaron en los moradores de las referidas villas, valles y jurisdicciones un eficaz y firme deseo de unirse en un cuerpo de provincia, sin otro objeto que el de fomentar la virtud, evitar los vicios, sostener con menos dispendios en los comunes intereses, desterrando las discordias e inquietudes y ser útiles al Estado. He traído, les he puesto ahí una representación que se suele hacer todos los años de lo que supuestamente era la reunión de los Nueve Valles y de todos los diputados en la casa de juntas que hemos visto antes, el edificio. Ahí estaba la mesa con el presidente, los dos vocales, el secretario, y está aquí. Y debajo les he traído una imagen de algo que no es fácil de encontrar, que es un concejo abierto. Ahí lo tienen ustedes, verán. Se lo he traído porque, ¿cómo se puede hablar de los concejos como expresión de democracia? Pues que están todos. Pero el problema es que hay propietarios y arrendatarios. Claro, y eso pues... En fin, además como era a mano alzada, pues claro, lo que el señor local, el cacique, es evidente, decía cómo lógicamente, todavía en las primeras elecciones un amigo desde niñín mío, de Pechón, del pueblo, que llevaba tierras de un neocaciquismo, dice, yo tengo que votar a este porque si no me las quita. Y ya me han dicho que como no voto en la papeleta que le da, que no me arrienda las tierras. Por eso cuando hablamos de las democráticas, los concejos democráticos, bueno, pues ya entendemos lo que es, ¿vale? ¿De acuerdo? Digo que está bien para contextualizar cuando se dice el concejo democrático, es, digamos, ese mito que había creado, y que luego repetido, Mateo Escajedo Salmón, ¿no? Sí, como si la Cantabria del antiguo régimen fuera un paraíso, fuera una edad de oro, donde no hubiera tensiones, es decir, lo que fuera una Arcadia rústica, vamos, un poco así como la pensaba Rousseau, pero vamos, pensar eso jamás, nunca existió, jamás, salvo que uno considere que estuvo primero un poco utilizando la triada que utiliza, bueno, Marx, ¿no? En el sentido de la dialéctica, digamos, de los tres estadios de primero como una primitiva del estado de felicidad, segundo la pérdida del paraíso, del estado de felicidad por el proceso industrializador, y el retorno otra vez al estado de felicidad, al paraíso, a través de la sociedad sin clases.
Bueno, eso es una triada, una interpretación que está ahí, pero aquí tal parece que en caso de Cantabria ocurría un tanto lo mismo, Es decir, una Cantabria rústica, plácida, como las que narraba José María de Pereda, donde cada uno, desde una sociología funcionalista, donde cada uno tenía una función, ¿verdad? El cura tenía una función, el sacerdote tenía una, el otro tenía otra, cada uno tenía una función y el trabajador. Por lo tanto, ese funcionalismo no es un funcionalismo que pueda romperse, es un funcionalismo que es eterno. ¿Por qué? Porque se apoya en la tradición, y la tradición es sagrada. La tradición lo que hay que hacer es reproducirla, no se puede jamás alterar. Bien, dicho esto sobre la idea de los concejos abiertos, verán ahí es muy significativo, los tres presidentes y ya los otros como están ya más por el suelo, sentados por allí, como pueden, se ve claro quiénes son las élites, ¿no? o los notables rurales. Ahora bien, agrego yo, y hablo como no quiero entrar, es decir, hablo como historiador, ¿vale? Independientemente que, claro, también por una determinada opción ideológica, es evidente, yo siempre, no tengo por qué decirlo, pero vamos, yo siempre me he situado al lado de los perdedores de la historia, como decía muy bien Juan Rulfo, aquellos a los que olvidó el destino. Por lo tanto, pero que es evidente es que la sociedad tradicional, esta sociedad rural, rústica, esta sociedad armónica, eso es una falacia, eso no ha existido jamás. Y saben que toda afirmación de existencia positiva es cierta hasta que no se me demuestra lo contrario. Si alguien un día me demuestra que sí, bueno, pues vale. Eso intentaron todos los antropólogos, Levi Strauss y todos estos, cuando fueron allí, cuando fueron a las tribus de los Yanomamis, cuando fueron a recorrer y ver realmente cómo eran las... Y bueno, pues vieron lo que vieron. La lucha por la subsistencia y la lucha por el territorio llevaba a lo que llevaba, a unos contra otros. Bien, agrego yo ahora que la finalidad fundamental, el nervio, digamos, del proyecto era salvaguardar los intereses de los respectivos territorios de Cantabria. Tengan en cuenta, como decía, que lo que queremos es mantener la virtud, evitar los vicios, sostener con menos dispendio los comunes intereses, en fin, es una placidez. Y yo, claro, yo hago tal lectura. Digo que ese nervio del proyecto era salvaguardar los intereses de los respectivos territorios de Cantabria frente a cualquier intento de conculcar, así se decía, sus fueros, costumbres, privilegios, libertades, franquicias y usos. Este apelar a la defensa de los fueros, costumbres, etc., era la respuesta que los diputados daban al avance, como exigía el absolutismo ilustrado, del intervencionismo de la monarquía en sus territorios. El pensamiento político absolutista imponía que el Estado fiscalizara las haciendas locales, las haciendas concejiles y las haciendas municipales, nidos de corrupción y de arbitrariedades protagonizados por los notables locales que se servían de esas instituciones en su propio beneficio y en el de sus familiares y clientelas. Tales notables, en realidad, lo que pretendían era ni más ni menos que, amparándose en una retórica en la que primaban los intereses de sus respectivas comunidades, conservar su posición de dominio, en ellas apelando a la defensa del bien común o de los comunes intereses, horizonte este de la histórica doctrina moral de la salus populi, doctrina que nada tenía que ver con la defensa del interés general, entendiendo por tal la suma de los diversos intereses individuales que proclamaba la Ilustración. Agréguese a la supuesta defensa del bien de la comunidad, hoy hablaríamos de populismo, la de los ya mencionados fueros, costumbres, privilegios, libertades, franquicias y usos, bien pertinentes al respecto, traer a escena, me lo recordó, a Tancredi Falconeri, sobrino del príncipe de Salina en la novela El gato pardo, y su propuesta ante un mundo social que agonizaba de que, son sus palabras, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En el caso de Cantabria, para las élites locales, el cambio en una España antiguo regimental que también agonizaba, amenazaba por el reformismo ilustrado, era que la fragmentada montaña se transformase en la provincia de Cantabria. Ese era el cambio para que todo, en efecto, siguiera, puesto que serían ellos los que lo iban a gestionar. Pero la transformación no llegó a producirse, puesto que, como ya he mencionado, el proyecto provincial no llegó a buen término. Las razones fueron diversas. La primera fue que el Estado no podía dar su visto bueno
a la creación de una institución que surgía precisamente para oponerse a la propia esencia de la monarquía absoluta borbónica, como era su fortalecimiento a costa de someter a un mayor control a los poderes locales y provinciales. Estos se encarnaban, así lo hemos venido viendo, en los notables, miembros de los viejos linajes de la hidalguía rural, precursores del caciquismo decimonónico, que no aceptan verse mediatizados por el Estado. En las fechas en que se plantea el proyecto de la provincia de Cantabria, los ilustrados gobernantes habían puesto ya bajo sospecha el régimen foral, al considerarlo indeseable en un Estado que se pretendía unitarista y centralizado. En el foralismo chirriaban el particularismo jurídico y los injustos privilegios, especialmente de naturaleza económica y hacendística, de que disfrutaban, por ejemplo, los territorios vasco-navarros. Desde esta perspectiva, sin duda alguna, esos gobernantes ilustrados juzgaron las ordenanzas de la provincia de Cantabria como el intento de crear un nuevo territorio foral, cuando precisamente corrían malos tiempos para los fueros. En la búsqueda de homogeneización por parte del reformismo ilustrado, el conde de Aranda, sabedor como otros ilustrados del potente sentimiento de identidad y de pertenencia a una comunidad que aporta la lengua, propone a Carlos III en 1766, cuando llegó él a la presidencia del Consejo de Castilla, la promulgación de diversos reales decretos imponiendo el uso del español frente al de las otras lenguas habladas en la península y en los territorios americanos. A finales del siglo XVIII, sobre todo de la mano del antiforalista primer ministro Manuel Godoy, se busca desde Madrid replantear las relaciones poder estatal, poder foral, ya que el orden provincial vasco comienza a resultar molesto y, como afirma José María Portillo Valdés, hasta contradictorio, cómo iban para el Estado proyectos provinciales que buscaran ampliar sus privilegios, fueran estos los que fueran. La segunda razón por la que el proyecto de la provincia de Cantabria resultó fallido fue que el Estado no podía aprobar una institución cuyos promotores pretendían que la presidiera un diputado general, nombrado por las viejas élites locales y no un oficial del rey, como era el corregidor, que simbolizaba la presencia de la monarquía en el territorio de su jurisdicción. Digamos que el corregidor es lo que son ahora los delegados del gobierno. La presencia del monarca en la montaña venía ya de muy antiguo, a través del corregidor de las 4 villas de la costa y del de Reynosa y Merindad de Campo. Políticamente, haber aceptado la asistencia de dicho diputado hubiera resultado una flagrante vulneración de lo que era el horizonte del absolutismo ilustrado. Recuérdese que era afirmar el poder del monarca respecto a cualquier otro poder. Voy acabando ya para que digo antes de que cunda el pánico, ya voy a terminar. La tercera de las razones del fracaso fue la resistencia de las propias jurisdicciones a integrarse en una institución superior a ellas en rango. Aunque se invitó a todos a incorporarse a la provincia de Cantabria, apenas llegó a englobar poco más de allá de la mitad del territorio regional. Ahí lo tiene. Este es, digamos, yo he llevado a este plano, he reconstruido todas las jurisdicciones que enviaron a Puente San Miguel diputados, ¿vale? Pero claro, quedaba fuera una buena parte de Liébana, quedaba todo Campo, quedaba Trasmiera. Bueno, ahora les digo. Digo que apenas llegó a englobar poco más de la mitad del territorio regional. No se quisieron sumar al proyecto demarcaciones de gran calado espacial e histórico como Trasmiera, Liébana, Campo y las comarcas orientales. Esto independientemente de jurisdicciones de la entidad de Santander, que se incorporó al proyecto provincial de manera ambigua, así como desganada y tardíamente. La oposición de las jurisdicciones a integrarse en cuerpos superiores respondía a la lógica de la cultura política del antiguo régimen, uno de cuyos componentes sustantivos era la tradición, que imponía sacralizarla y perpetuarla, exigiendo por tanto la intangibilidad de lo existente. Las instituciones temían perder eso que se llama los jura quisita, es decir, los derechos y privilegios adquiridos, que es lo que suelen apelar el caso ahora de Cataluña o el caso del País Vasco. Los derechos históricos, los territorios, a ver si tienen que entender, los territorios no tienen derechos, tienen derechos los individuos. No tienen derechos. Como no tienen derechos los grupos sociales.
Los grupos sociales pueden ser objetos de protección, de reconocimiento, perfecto. Pero no, tenemos derechos los individuos, derechos universales para todos. Porque claro, quien hace un grupo hace dos. Pues estos juraquesita, o privilegios y derechos históricos adquiridos, al agregarse a estos derechos, se teme que al agregarse a una institución superior jurisdiccionalmente, esta sea percibida siempre como una amenaza para la esencia de lo propio, de la costumbre local. En última instancia, una amenaza para el particularismo jurídico. No hace mucho todavía podía leerse en una pared del lugar de San Román, aquí uno de los 4 lugares dependientes de Santander, esta proclama rebosante de tradición, dice, que prevalezca la costumbre del pueblo frente a la ley de la ciudad. La cuarta razón del fracaso de la provincia de Cantabria fue el escaso interés de los diputados de los diferentes valles por acudir a las sesiones de las juntas, en las que no se discutían cuestiones que afectaban a sus propias jurisdicciones. Este comportamiento de los diputados manifestaba de manera palmaria que su único interés radicaba en exclusiva en defender lo que afectaba a sus comunidades, manifestación de la existencia y de la inexistencia de una identidad provincial. La clave explicativa de semejante actitud la aporta la sociología, al observar el tipo de interacción social imperante en las formaciones humanas del antiguo régimen. Un notable precursor de la sociología contemporánea, el francés Émile Durkheim, distinguió allá por los años finales del siglo XIX 2 tipos de solidaridad. Una, que calificó de mecánica propia de las formaciones sociales elementales, en las que la división del trabajo apenas se halla socialmente dividida. Es decir, formaciones en las que todos sabían hacer de todo y en las que existía prácticamente una única manera de pensar y una única conciencia colectiva. Tal solidaridad regula lo que otro de los también notables sociólogos contemporáneos de finales del siglo XIX, el alemán Ferdinand Tönnies, conceptuó de comunidad, propia de un orden social en el que los individuos se relacionan entre sí sin mediación alguna a través del afecto y merced a la proximidad. El otro tipo de solidaridad tipificado por Durkheim fue la orgánica, antítesis de la mecánica y propia de las formaciones sociales en las que se da una acusada división del trabajo y en las que existe una pluralidad de conciencias individuales. Sirviéndome igualmente de Tönnies, esta solidaridad es propia de un orden social en que los individuos pueden solidarizarse con otros, aunque no lleguen a conocerse jamás. A modo de rasgo final, en la comunidad el individuo pertenece, en la sociedad el individuo participa. En la montaña coetánea al proyecto de la provincia de Cantabria, el individuo pertenecía y se relacionaba con los otros mecánicamente. La quinta de las razones de que dicho proyecto resultara fallido fueron los largos periodos que transcurrían entre una y otra sesión de la Junta de la provincia de Cantabria. Y sexta y última, el incumplimiento de los acuerdos tomados en la Junta. En el libro de acuerdos tomados en la Asamblea celebrada el 9 de junio de 1785, existe un fragmento de lo más significativo en este sentido. Cito: se trató de la negativa de diferentes valles, jurisdicciones y villas a acudir a las juntas de provincia en razón de considerar que no les producía utilidad, pues los diferentes expedientes que la provincia tenía en la corte no acababan de solucionarse. Me digo yo que lo excepcional es que se hubiesen solucionado, puesto que, si bien la creación de la provincia contó en un principio con el visto bueno del monarca Carlos III, no aprobó ni tampoco quienes le sucedieron sus ordenanzas. En consecuencia, la Junta de la provincia de Cantabria carecía de regulación legal y, por tanto, de competencias. Cosa bien distinta es que a trancas y barrancas y sin horizonte, la provincia de Cantabria permaneciera en activo como un espectro hasta 1818. En cuanto a la historia de la provincia de Cantabria, por lo que se refiere a sus relaciones con el Estado, fue la de un permanente desencuentro. Ni siquiera en el único punto que hubieran podido producirse una confluencia, el de la propia formación del cuerpo provincial, las motivaciones de los diputados y las de los gobernantes eran las mismas. El Estado vio con complacencia la unión por lo que podía significar de reducir a una única jurisdicción, la del rey, a través de un corregidor togado, y a un único cuerpo normativo, las ordenanzas, los particularidades jurídicos, mientras que para los diputados de Puente San Miguel dicha unión tenía otro significado.
más allá de la retórica grandilocuente, del padrinazgo o paternalismo, de defender el bien común, de fomentar la virtud, de evitar los vicios y de desterrar las discordias, los diputados anhelaban perpetuar, reforzándolo, si posible fuere, sus históricos abusos de poder. El proyecto de la provincia de Cantabria era la respuesta de los diputados a los avances inexorables del cambio social que, aunque lentamente, se estaba produciendo en España, un cambio perturbador hasta el asedio de la identidad local incompatible con el avance hacia la modernización institucional, económica, social y cultural. La respuesta de los diputados lo era, en definitiva, según interpretan John Juaristi o Antonio Lorza, al impacto destructivo de la modernidad uniformizadora sobre las comunidades premodernas. Es de lo más esclarecedor en este sentido que en el proyecto borbónico de racionalización administrativa que había iniciado en España el primer monarca Borbón, la montaña va a ser articulada en 1749 en 2 partidos de jurisdicción territorial muy extensa. Uno, el partido el del Bastón de Laredo, dependiente de la Intendencia de Burgos y que abarcaba la mayor parte de la montaña. El otro era el partido de Reynosa, dependiente de la Intendencia de Toro y que abarcaba Campo y Valderredible. Manuel Estrada, que ha estudiado las relaciones mantenidas entre el intendente y los poderes locales en esa época, afirma al respecto. Las genéricas atribuciones con las que fue investido el subdelegado representante del intendente, los extensos territorios a los que fue comisionado y la oposición que encontró entre unos poderes locales fuertemente arraigados en su territorio y reacios a admitir la presencia en su entorno de elementos extraños que pudieran coartar su tradicional ascendiente sobre la comunidad, fueron causas sobradas para hacer fracasar las reformas que se pretendieron acometer en este campo. Cuando la montaña comience a transitar la vereda de la modernización político-administrativa, será en 1799 y a espaldas de Puente San Miguel este año, mediante un real decreto y una instrucción completados en 1801 con una real orden, se crea en España un entramado de 6 nuevas provincias denominadas marítimas, entre las que se incluye Santander, segregada ahora a efectos fiscales de la Intendencia de Burgos, si bien Campo y Valderredible continuarán dependiendo de la de Toro. Cuestión esta estudiada fundamentalmente por Juan Baró, Manuel Estrada y Agustín Rodríguez. El motivo de la creación de las provincias marítimas era económico y más concretamente, según Eduardo Garrigó y Pablo Fernández Albaladejo, fiscal, puesto que se buscaba mejorar el sistema recaudatorio. Fueron precisamente razones fiscales, económicas y hasta sociales las que explican que la nueva provincia tomará el nombre de Santander, no el de Cantabria. Ya tenemos, bueno, este es el territorio arriba, a ver si lo acierto llegaréis. Este es el primer territorio concreto en Cantabria, que es el del Obispado de Burgos, de 1754. Aquí vemos ya lo que hubiera podido ser, que no fue, el territorio de la provincia de Cantabria. Este ya es el de la provincia marítima de Santander, de 1799-1801. Y ahora va a venir ya luego este que será el definitivo. Esta decisión de llamar Provincia Marítima de Santander es de lo más coherente en el marco de un programa estatal de racionalización y eficacia impositivas en el que un cuerpo de provincia como el de Cantabria era de imposible encaje. El programa de reformas de Carlos IV para nada iba a tomar en consideración demarcaciones históricas que limitaran las posibilidades recaudatorias. Al respecto, no hay duda de que tanto en el terreno de las comunicaciones como en el de la infraestructura técnico-burocrática, la urbana Santander, frente a la rural Puente San Miguel, ofrecía evidentes ventajas de muy diversa índole. Es más, Puente San Miguel no fue ni tomada en cuenta a la hora de establecer la sede, junto a Santander, del otro distrito fiscal en que se dividía la provincia marítima de Santander. La localidad elegida fue Laredo, cuya experiencia en la gestión de las rentas reales del partido de las 4 villas databa del siglo XVII, tiempo en que se asienta definitivamente en la villa del corregimiento. Pero es que además Santander era sinónimo, merced a su puerto, de economía abierta a los grandes mercados mundiales.
La ciudad concentraba las mayores cotas de riqueza de toda la provincia, siendo asiento a la vez, desde 1785, de la institución emblemática del mundo mercantil moderno, el Real Consulado de Mar y Tierra. Un mundo desencadenante del rápido y sin precedentes crecimiento económico que desde mediados del siglo XVIII hará emerger en Santander una triunfante burguesía de negocios promotora, a través del puerto, de la integración de la economía castellana vía Reynosa, una burguesía que al tiempo de enriquecerse, enriquecía también a la hacienda real, por lo que Madrid y Santander participaban de intereses confluyentes y hablaban un lenguaje común. El mundo urbano que encarnaba Santander nada tenía que ver con el que servía de capital a la espectral provincia de Cantabria. Puente San Miguel simbolizaba el mundo rural y local, la economía agraria, de poco más que de subsistencia, el tradicionalismo institucional, el privilegio, el particularismo y el comunalismo. Simbolizaba en suma el viejo orden social, el del antiguo régimen. La provincia de Cantabria pretendió construirse frente al Estado. La provincia marítima de Santander fue una construcción del Estado. Este juego de oposiciones me sugiere la imagen de Jano. Una de sus caras miraba hacia la provincia de Cantabria, el pasado, la otra hacia la provincia marítima de Santander, el futuro. Transcurridas 3 décadas, en 1833, la provincia marítima de Santander vendrá a ser sustituida por la provincia de Santander. Según ya el citado Manuel Estrada, la nueva provincia respondía a un renovado planteamiento de la estructura administrativa del territorio español debido al ministro de Fomento Javier de Burgos. En la provincia de Santander culminaba un complejo y largo proceso que arrancaba de comienzos del siglo XIX, pero con precedentes en la centuria anterior. Será ahora cuando nuestro mapa provincial quede definitivamente fijado y dote de territorialidad a nuestra comunidad autónoma. Eso es todo y nada más. Muchas gracias por su atención.